Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran gusto volver a saludarnos. Donde quiera que estés, por favor, recibe un caluroso abrazo virtual a la distancia, rogando que Dios cuide tu mente, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Lo pongamos bajo la soberanía de Dios. Que la paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, sobrepase todo entendimiento humano y cuide tu mente y cuide tu corazón en Cristo Jesús. En esta mañana yo quiero rogarte que donde quiera que estés me puedas acompañar a una oración para dejarle en manos de Dios este servicio y también rogar por el corazón de todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que han perdido un ser querido, que solo el Dios de gracia y misericordia pueda ser el que los consuele y los fortalezca. Por favor, vamos a orar. Padre Santo Dios, en esta mañana yo quiero rogarte tanto, suplicarte tanto, pedirte tanto, Dios, tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Y Padre, esta mañana para que este tiempo, que este servicio, que este momento de congregarnos, de reunirnos en tu nombre, Dios, tú lo bendigas, Señor. Por favor, bendícelo tanto, Padre. Usa mis palabras, que no sean de hombres, que sean tuyas, que sea tu Biblia expuesta, que sea, Padre, el mensaje que tú quisiste dejar, a quién se lo quisiste dejar y que hoy en nuestros días hagan una mella en nuestros corazones para poder encontrar respuestas, Padre. Quiero rogarte también en esta mañana por la vida de todas nuestras hermanas, hermanos, familia, amigos, conocidos que han perdido un ser querido. Que tú los traigas consuelo, que les traigas esperanza, que les traigas fortaleza, Padre. Que los demás estemos confiados en ti, que también ellos estén confiados en ti y que si somos fieles un día estaremos ante tu presencia, Padre. Te rogamos por todos nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, están, Padre, siendo atendidos, están siendo hospitalizados, están teniendo alguna necesidad. Tú quédate con la medicina, con los médicos, con los tratamientos, con todo aquello que contribuya para su fortalecimiento y su restablecimiento, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por el amor que nos tienes, gracias por la misericordia, gracias por poder hablar en tu nombre y en tu nombre dejamos todo y en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús te rogamos y pedimos. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra clase de 2 Corintios en el capítulo 12 y hoy vamos a hablar y el título de la clase se llama Las marcas de un verdadero apóstol, las marcas de un verdadero siervo de Dios. Y para eso vamos a usar de base 2 Corintios 12, de los versículos 14 al 21, aunque vamos a tratar brevemente los versículos 11, 12 y 13 como una especie de introducción. ¿Y qué es lo que Pablo está pasando aquí en este momento? En el versículo 11 dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Fíjate que cuando Pablo está hablando de esta palabra, ustedes debieron haberme elogiado, en algunas versiones dicen, ustedes debieron haberme alabado, no está hablando de lo que nosotros aquí en México o de manera coloquial hablamos de alguien que le hacemos la barba, ¿no? Que lo conocemos o que es un elogio humano y que te das la vuelta y en realidad no es algo que crees, simplemente lo haces como un cumplido. Pablo no se refiere a eso. El término, el contexto de esta palabra griega tiene que ver con demostración, con aprobación, con reconocer que Pablo era un genuino apóstol. Pablo dice, no es que ustedes deben echarme flores, cebollazos, guayabazos y todo ese tipo de cosas, no, sino lo que Pablo está diciendo es, ustedes debieron demostrar por cómo me he comportado entre ustedes que soy un verdadero apóstol. Esto es muy importante que nosotros podamos encontrar y entender este pequeño contexto, porque nosotros como discípulos hoy en el siglo XXI, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo donde estamos escuchando muchas cosas de muchas maneras y que hoy al alcance de un clic tenemos todo lo bueno y lo malo, nosotros hermanos debemos estar listos para ser aprobados por Dios, para ser demostrados que así como Pablo decía, soy un verdadero apóstol, nosotros somos verdaderos discípulos que Dios mismo está aprobando.
¿Qué otra parte está diciendo Pablo y está tratando? Y es importante que esto nosotros lo comprendamos, porque en ese entonces la iglesia de Corinto fue pasiva. Estos superapóstoles, como el mismo Pablo lo dice, estaban haciendo muchas mentiras, pero sobre todo la actitud de los corintios fue pasiva, es decir, escuchaban que estaban calumniando básicamente a Pablo y no hicieron nada, como dice, para probarlo, para demostrar que él sí era. Y esto es algo que nosotros debemos cuidar en este tiempo, hermanos. Nosotros mismos no ser calumniadores de nadie, y también si algo se está diciendo de alguno de nuestros hermanos, estar seguros de que lo que se está diciendo es cierto. De lo contrario, somos cómplices de la mentira, cómplices del chisme, cómplices de las malas intenciones. Ya lo decíamos el domingo pasado y lo hemos estado hablando, y nuestros hermanos que nos han predicado, y gracias a Charlie que nos predicó el miércoles pasado. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos recurrir a hablar mal de alguien, ¿qué hay en el corazón? ¿Por qué yo necesito hacer eso? Ese es el verdadero peligro, esa es la verdadera situación que necesitamos estar atentos. Porque yo puedo aceptar que otros, su amargura, su tristeza, su falta de paz, su necesidad de expresarse mal de los demás para sentirse bien, yo sea cómplice de eso. Esa es la parte que Pablo está diciendo. Ustedes debieron aprobarme y nosotros no ser pasivos. Pero también dice a Pablo, en nada fue inferior a los superapóstoles. Por ejemplo, aquí Pablo está haciendo una especie de burla, una especie de superexageración. Por supuesto que él sabía quiénes eran y él sabía quién es él. Pero una de las marcas, una de las señales, dice en el versículo 12, las marcas distintivas de un apóstol tales como señales, prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. ¿Sabes? Si alguna vez has tomado un auto, si alguna vez has manejado y tú ves una señal que dice 40 y tú vas a 120, lo más probable es que puedas accidentarse con un tope, o puedas lastimar a un peatón, o incluso en el peor de los casos matarlo, porque no hiciste caso de una señal, de algo que te está diciendo ve más despacio. O bien, siguiendo con esta alegoría, si nosotros hemos manejado, de los que vivimos aquí en el Estado de México, hacia la Ciudad de México, y de pronto nosotros, en lugar de seguirnos en el periférico, agarramos al mexiquense, porque la señal dice a Ciudad de México y de este lado dice a Chamapa Lechería hacia Toluca, y agarramos para allá y queremos ir al DF, pues nunca vamos a llegar al DF porque no hicimos casos de esa señal. Pablo dice, yo hice muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros. ¿Recuerdas? Pablo era capaz de devolver la vida a alguien porque Dios les había concedido el privilegio de ser llamados. Solamente para que veamos un poco de unos comentarios, ¿cuántos apóstoles había? Esto es importante, hermanos, porque algunos dicen que Pablo no era un apóstol, porque no vivió con la crucifixión y la vida de Jesucristo. Y eso es muy importante para nosotros como iglesia, como cristianos, poder defender el apostolado de Pablo, como lo señala acá. Sin duda, en Hechos 1, de los versículos 22 al 26, cuando dicen es importante que agarremos uno que sustituya, existía dos hombres que podían tomar el lugar de el hombre de quien había traicionado a Jesús, que se había ahorcado, que se había pues caído y todas sus tripas descuartizado, y estaban proponiendo a dos personas, a Barsabás y a Matías. Y en Hechos 12 al 26 habla de todo el proceso de quién iba a sustituir a Judas. Y entre Barsabás y Matías, estos hombres dicen, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón
de todos, muestra cuál de estos dos has elegido. Y después, si seguimos leyendo, dice que la elección cayó en Matías. Pero hay algo que tenemos que destacar como cristianos, hermanos, como hombres de Dios, es que nosotros debemos defender el apostolado de Pablo, y no es que querramos menospreciar a Matías, pero Matías, una de las señales de un apóstol es que es llamado directamente por Jesucristo. En Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Un llamado de Jesucristo. Cuando eligieron a Matías y no a Barsabás, lo eligieron los hombres. A pesar de la oración, de la profundidad, no fue el llamado de Cristo. Pero ¿quién sí llamó Cristo? Primero a sus 12 apóstoles. Uno, Judas, se mató. Pero el siguiente llamado directo por Cristo fue Pablo. Esto es muy importante que nosotros lo podemos tener de una forma para defender nuestra fe, para defender nuestro cristianismo, porque si nosotros quitamos a Pablo, hermanos, estamos quitando 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Básicamente le damos una peinada al Nuevo Testamento, y todo lo que podemos ver es la obra del Espíritu trabajando en las 13 cartas de Pablo. Y algo que más nosotros tenemos que entender en Hechos 2:22, cuando Pedro se levanta y dice: pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Y si algo hicieron los apóstoles, fue devolver vista, fue levantar paralíticos también, fue también resucitar muertos. Y recuerdas como esa mujer adivina que tenía un demonio y que le daba muchas ganancias, y Pablo le dice: en el nombre de Cristo te expulso, y le expulsa, y después es arrestado porque ya no generaba ganancias a sus dueños. O el apostolado, la marca de un siervo, tiene la aprobación de Dios. Nosotros ya no podemos hacer milagros. Otra cosa que es la marca de un apóstol o de un siervo, dice al final del versículo, dice: aunque yo no soy nada, ante todo, humildad. Hoy por hoy hay muchos hombres que están haciendo shows de milagros y de sanaciones. Wow. Pablo ni siquiera se atrevía a anunciar. Me porto como un insensato, dice al inicio. La marca de un siervo no debe estar anunciando: yo hice, yo fui, yo levanté ministerios y discipulé. Olvida, eso, hermano, es la señal de un hombre, no la señal de un siervo de Cristo. Vamos a avanzar entonces, y en el versículo 13 dice, y vamos a leer del 13 al 15, ¿en qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los he ofendido. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? ¡Wow! ¿Qué otro rumor estaban esparciendo estos falsos apóstoles? Por eso los rumores no son buenos, hermanos. Debemos ser muy claros. Si tenemos algo contra un hermano, que dice Mateo 18:15, ve y habla con tu hermano. Si te hace caso, lo habrás ganado. Ese es el proceso, no estar rumorando, sino nosotros ser muy claros en cualquier situación con algún hermano. Pero en este caso, estos hombres andaban esparciendo todo tipo. Y una dice es que en ustedes
no son inferiores en nada de las demás iglesias. Y estos falsos profetas lo que estaban diciendo, apóstoles estaban diciendo es que mira, Pablo les considera a ustedes de segunda clase, pues no les ha pedido nada. No ha hecho, no ha aceptado sus ofrendas. Y Pablo mismo dice, no les fui gravoso, no les fui carga. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿para qué a todos aquellos que tenemos la bendición de ser padres, alguna vez le has cobrado un desayuno, una comida, una cena, incluso un refrigerio, algo, un pastel, a uno de tus hijos o a una de tus hijas? Nosotros no hacemos eso, porque como dice Pablo, los padres procuramos por los hijos y no al revés. ¿Qué quiere decir? Imagínate, Pablo consideraba a la iglesia de Corinto como sus hijos y que como un padre no iba a pedirles nada a cambio de lo que él pudiera hacer por ellos. Si los amo más, dice, yo mismo me desgastaré. Yo les amo hasta el extremo. Otra de las marcas de un siervo es que no está interesado en una posición, no está interesado en un tener económico de los hermanos, no está interesado en que le beneficien, sino está interesado en amar y en dar. Así como los padres atesoran para heredar a los hijos y nunca que los hijos vayan acumulando para darle a los padres. Esto es algo impresionante del corazón de Pablo. En este tiempo, hermanos, la manera que nosotros tenemos de servirles, de amarles, de cuidarles, de procurarles, es a través de las mañanas de oración, de los devocionales que mandamos con regularidad, de estos tiempos de ministrar la palabra, porque por sanidad, y estamos viendo cómo nuestros hermanos han perdido la batalla aquí en Iscali y en toda nuestra iglesia, y es muy doloroso que sabemos, como lo decían, que ya no los vamos a ver cuando Dios mediante regresemos físicamente. Pablo sentía mucho amor por esta iglesia, tan así que no quería tener ninguna carga para ellos. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos atesorar y valorar a todos los hermanos que están predicando, que están sirviendo, que están dando. Y hermano, y si tú recibiste un ministerio de discipular, de dirigir una charla, de dirigir un sector, de dirigir una región, de dirigir una iglesia, de simplemente alguna responsabilidad como los medios, como la Santa Cena. Yo sé que ahora pues no lo estamos haciendo con el ministerio de los niños, con los jóvenes, y no lo estamos haciendo, hermanos, cuidado, porque tal vez ya no estamos escuchando la voz de Dios. Yo sé que no nos ven y que es muy difícil, pero el trabajo de un apóstol es ser como un padre que procura para sus hijos, está sin esperar recibir absolutamente nada. Fíjate, dice en el versículo 15, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. ¿Sabes? Tú y yo estamos, como ya lo decía, responsables de dar todo sin esperar recibir nada a cambio, ningún reconocimiento. Y hermano, esto no está fácil. Yo quiero llamarte que una de nuestras marcas distintivas como siervos de Cristo sea olvidarnos, incluso si los hermanos no son agradecidos, no pasa nada. Esto no es con ellos, esto es entre ellos y Dios, y entre nosotros y Dios. Y esas son de las marcas que un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios debe mantener. Y fíjate en el versículo 16, en todo caso, no les he sido una carga, nuevamente Pablo insiste con ello, en que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Les rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino?
¿Qué otra cosa estaban esparciendo como rumor estos falsos profetas? Ah, mira, Pablo está pidiendo una gran colecta aparentemente para la iglesia de Jerusalén, pero en realidad no, sino Pablo se va a quedar con ese dinero. Pablo está haciendo todo esto, incluso está involucrando a Tito, el hermano que es irreprochable, a todos los representantes de las iglesias, pero es para que él se quede con todo eso. ¡Wow! Recuerda, hermanos, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Pero no todos piensan así. Pablo era un hombre que dice que estaba dispuesto a gastarse, a amar a estos hombres y no estaba jamás buscando obtener un beneficio. ¿Qué estaba pasando y por qué estaba procurando Pablo una colecta a la iglesia de Jerusalén? Esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, había sido en el pasado una iglesia muy misionera, una iglesia que se había despojado de sus propiedades para ponerlo al servicio de la iglesia, pero que la persecución, pero que el despojo de sus bienes lo habían traído a ser una iglesia con una necesidad muy grande. Y Pablo está preocupado, y Pablo está tratando de apoyar con un poco. Se ganaban dos cosas, hemos hablado de esta manera. Uno, que los cristianos judíos de Jerusalén pudieran recibir de los gentiles cristianos una muestra de hermandad y quitar de su mente, quitar de su corazón todo aquello de que nosotros somos judíos y ustedes son gentiles, sino que éramos hermanos ahora en un mismo espíritu. Y como dos, nosotros como gentiles tenemos la oportunidad de ser generosos ante las necesidades. La colecta de Job, que apenas recientemente pasó el domingo pasado, todavía está abierta para aquel que no pudo hacer lo que puede ir depositar a la cuenta directamente de Job y que va a ser para beneficiar a personas que en este tiempo de pandemia y que ya en otros tiempos traían necesidades siquiera de qué comer, de qué vestir, de una consulta médica, de medicamentos. Hermano, yo siempre pienso, cada peso que puedo aportar para Job, gracias a su gran prestigio, a su gran labor, se multiplica por 16. Y cuando yo pongo un peso, yo siempre pienso, Dios, convierto en 17, 18, para que suplan muchas necesidades. Así que no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de corazón. Y Pablo estaba pensando en la iglesia de Jerusalén, iglesia misionera, grande, poderosa en otro tiempo y ahora mermada por todas estas situaciones que había pasado por los propios judíos, de ser relegados, de perder todo, de ser perseguidos, y ahora necesitaban algo. Y Pablo, ¿sabes qué nos diría? Haciendo alusión a lo que Jesús mismo decía en Lucas 16, 10 al 11, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, no lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quiénes confiarán las verdaderas? ¿Sabes? Estos hombres tenían la mente torcida al estar escuchando y al estar, chismeando y estar esparciendo rumores de que Pablo se quería robar el dinero. Porque quien piensa así, pues es que es capaz de hacerlo. Hermanos, nosotros debemos tener un corazón a todos aquellos que se les ha delegado el recurso, que confían los hermanos, las hermanas en decir, mira, ten para que me lo deposites, o ten para que me lo deposites en la institución, tan íntegro como te lo dan debe de llegar. Este es el corazón, honrado en lo poco, honrado en lo mucho. Íntegros cuando nos ven, mucho más íntegros cuando no nos ven. Y ya en los versículos 19 al 21 dice, todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran.
Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Dice Pablo, ya estamos por terminar la segunda carta a los Corintios, y en este momento dice, todo este tiempo han venido pensando que estoy justificando, ya lo decíamos el domingo pasado, Pablo no le preocupaba lo que hablaran de él, lo que Pablo le preocupaba es lo que Dios pensara. Dice, hemos estado hablando delante de Cristo. Nuestro servicio, otra de las marcas de un apóstol, de un siervo, es todo lo hace delante de Cristo. Delante de los hombres lo vamos a hacer bien porque entendemos que nuestra justificación es delante de Cristo. Amados, dice, temo que no los encuentre como quisiera. Algo que nosotros como cristianos, como hombres de servicio debemos desarrollar es amor. Esas cuestiones que como hombres fallamos en ser duros, en ser críticos, si no lo vemos llorar, está quebrantado. Ya esas son cosas del pasado, hermanos. Un hombre que ve como Pablo a una iglesia con tantas necesidades y les dice, amados, refleja el corazón de Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos, sentir dolor porque no están arrepentidos, dice Pablo. Me temo que todavía encuentre peleas, celos, arrebatos, ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Su temor no era por lo que pensaran de él. La marca de un apóstol, de un siervo, es porque cómo estamos delante de Cristo. Yo quiero exhortarte a ti, mi amado hermano, amigo, iglesia de Izcali, iglesia en la zona metropolitana, en México, iglesia de Cristo, en donde quiera que estemos. Y aún a ti, amigo, que no lo conoces, que ya no vivamos de acuerdo a nuestra carne, que ya no vivamos pensando que nadie nos ve en nuestras casas y estamos ahí encerrados. Yo quiero llamarte que, como dice, temo al volver a visitarlos, mi Dios me humille. Para un apóstol, para un ministro, es una humillación cuando los hermanos están realmente extraviados. Cuando un hombre ya no es capaz de escuchar las palabras del salmista del Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Mi mayor deseo, mis hermanos, es que como este hombre Pablo, ustedes puedan y yo pueda sentir, tú, mi Dios, no desprecias un espíritu quebrantado, no desprecias un corazón arrepentido. Si en este tiempo de pandemia has estado pecando, has estado alejándote, has estado distante, Cristo te llama, Dios te llama y te dice en el Salmo 51, 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Yo ruego de todo corazón que nadie sea tan duro de no escuchar las palabras de Cristo, que no sea tan duro de no escuchar las mismas palabras de Dios, que Él no desprecia un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Muchas gracias, que disfruten su tarde. Para todos, continuamos con la Santa Cena y la ofrenda de Job. Y por la noche, para todos aquellos que quieran acompañarnos a las 7 de la noche al memorial de nuestra hermana Esthercita. Muchas gracias a todos.